¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario a propósito de esta tabla? Algo con lo cual a lo mejor no concuerdan en torno a las respuestas que yo puse. Lo último que les decía tenía que ver con las posibilidades que estas actividades nos ofrecen para que los estudiantes aprendan acerca de la naturaleza de la ciencia. Recuerden que cuando hablamos de la naturaleza de la ciencia estamos hablando de las características del conocimiento científico y por lo tanto también un resultado de aprendizaje que esperamos nuestros estudiantes logren. Distinto es que aprendan acerca de conceptos científicos o que aprendan, diríamos, el conocimiento científico. Por ejemplo, que aprendan acerca del movimiento o que aprendan acerca de el componente nutricional de los alimentos o que aprendan acerca de las características o estructuras de una planta. Eso es que aprendan conocimiento científico propiamente. Una cosa distinta y complementaria es que aprendan cuál es la naturaleza de ese conocimiento, cuáles son las características de ese conocimiento científico en general. Y allí es donde hablamos de las características de la naturaleza de la ciencia. Profe, ¿Sí? Adelante. yo tengo una duda. Es que Dígame. no entiendo, como decía Josefa antes, qué relación podría tener la 4 con algún objetivo. Porque si, usted dijo antes que podía ser como de rotación o cosas así. Uh Pero -huh, cuando se pasa eso en ciencias, porque quizás podría ser en matemáticas, uh -huh, con los planos, uh -huh. pero en ciencias, cuando se habla de eso, se habla como del sistema solar, del sol, entonces no entiendo muy bien cómo qué podría abordarse con esa Ah, actividad. habría que buscar el objetivo de aprendizaje más preciso, pero yo recuerdo que en cuarto básico por lo menos, los estudiantes tienen que aprender sus primeras nociones acerca de fuerza y movimiento. Y por lo tanto, podríamos pensar en un contexto curricular en el cual el profesor o la profesora quiere hablar de movimiento. Y la noción más básica de movimiento que podemos dar es que el movimiento corresponde al cambio de posición de un objeto, por ejemplo. Y por lo tanto, para que el estudiante conceptualice y comprenda eso, necesita desarrollar claramente la idea de posición, en qué consiste la posición. Y en ese marco yo me imagino que es factible y que es pertinente hacer uso de la actividad 4, porque uno podría eh, tomar un reloj, por ejemplo, o medir los segundos y al mismo tiempo ir midiendo o ir registrando la posición de el chanchito de tierra o de una hormiga o lo que sea que se mueva dentro de la caja. Y entonces el estudiante incluso podría construir una tabla de posición y de tiempo. Es decir, ¿dónde se encuentra el chanchito en el segundo 1? ¿Dónde se encuentra en el segundo 2? Y entonces poder ir, digamos, ir con el estudiante construyendo mediante ese modelo la idea de cambio de posición, la idea de movimiento, de ahí mismo puede surgir la idea o el concepto de velocidad, por ejemplo, o el concepto de distancia. Entonces se podría utilizar el modelo para representar esas nociones. Probablemente el ejercicio mismo de seguir al chanchito no es tan relevante desde el punto de vista conceptual, pero el análisis del movimiento del chanchito de tierra sí puede ser, creo yo, bien pertinente. Pero como le digo, lo mejor sería buscar el objetivo de aprendizaje más apropiado para situarlo en un contexto curricular. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, gracias. Eso. Bueno, por ejemplo, en el caso de la posición, una de las cuestiones claves para desarrollar o para aprender es que la posición depende de un marco referencial o de un sistema de referencia. Entonces, para poder decidir cuál es la posición de un chanchito de tierra, lo primero que habría que establecer es cuál es el punto de referencia respecto de dónde situamos al chanchito. Y por lo tanto, la caja ahí podría servir como marco de referencia. Eh, Eso sin duda va a tener algún correlato, va a poder dialogar con algunos contenidos en matemática también, pero en el ámbito de la descripción simplemente del movimiento
estamos en el campo de la física y por lo tanto de las ciencias naturales. Bueno, entonces, esto es lo que podíamos decir respecto de estas 4 actividades y finalmente quería proponerles este ejercicio. Puede ser un taller o un ejercicio, pero se lo propongo para que ustedes lo aborden a modo de práctica o de ejercicio práctico, de transformación de una situación de aprendizaje, de una actividad. Un poco pensando en los criterios o los elementos de los cuales disponemos para llegar a elaborar una actividad orientada hacia la indagación. Se trata entonces de que ustedes transformen esta situación en una actividad orientada a la indagación y presenten su propuesta al curso. Para hacerlo, como lo ya comentamos antes, tienen que considerar, bueno, cómo se organiza o cómo se imaginan que ocurre el ciclo de aprendizaje. Pregunta, acción, reflexión. ¿Qué es lo que pasa en cada momento? ¿Y cuál será el tipo de pregunta que podríamos asociar a la actividad en cuestión? ¿De cuál tipo y qué pregunta en particular? ¿Cuál será el rol del profesor y de los estudiantes? Aquí yo les sugiero pensar o imaginar una actividad ya sea guiada o estructurada. No imaginar o no pensar la indagación autónoma ni, bueno, lo que no es indagación, sino pensar solamente en indagación guiada y estructurada, donde el profesor juega un rol inicial, ya sea en la formulación de la pregunta o en la formulación de la pregunta y en la metodología. Esto porque si es indagación abierta, entonces como profesores solamente decidimos el contexto, el fenómeno, y son los estudiantes los que proponen el problema o la pregunta a responder. En general eso requiere, yo diría, un mayor desarrollo o mayor práctica de parte de los estudiantes en este tipo de actividad. Y finalmente, ¿a qué condiciones o criterios de implementación la actividad responde de manera positiva? Pensando en las preguntas que sirven como criterios orientadores para el tipo de actividad que realizamos. ¿Y cuál es el estímulo o, digamos, la situación a transformar? Es una situación que está descrita en este párrafo y que refiere también a una clase de ciencias naturales en la cual una profesora desea trabajar la idea de que existen diferentes materiales que pueden ser usados como conductores, como materiales conductores de la electricidad. Para ello plantea el siguiente problema a sus estudiantes. En la nevera de mi casa, nuestra mamá ha pegado un cartel que dice: no toquen el refrigerador si están descalzos y mojados porque les puede dar la corriente. Nosotros pensamos que es imposible que pase esto porque no estamos hechos de metal y se lo decimos. Pero nos dice que ella tiene la razón y que algún día nos lo explicará. ¿Será mejor obedecer? Explica científicamente que nuestra mamá está en lo cierto. Entonces, esta es, digamos, básicamente la actividad o el problema que la profesora le ha planteado a sus estudiantes. Evidentemente, por la forma en que lo plantea, hay un contexto, diríamos, cotidiano, pero lo que los estudiantes tienen que hacer es explicar, ofrecer una explicación de lo que, en este caso, la mamá de la descripción está afirmando. Una explicación científica es lo que se le pide a los estudiantes. Por lo tanto, esta actividad no es una actividad indagatoria. El desafío para ustedes es pensar una actividad que se oriente hacia la indagación, o si ustedes quieren una actividad indagatoria, que recoja en parte los elementos que están señalados en este ejercicio. ¿Qué actividad de indagación se podría proponer para que los estudiantes se enfrenten a esta misma problemática, en el fondo? Si acaso tendrán o no que obedecer a la mamá a propósito de que vayan a tocar el refrigerador estando descalzos y mojados. ¿Podrán o no podrán conducir la electricidad si es que no son de metal? Es el problema que tienen que resolver los estudiantes. Pero ¿cómo lo podríamos hacer?
mediante una actividad de indagación. ¿Qué es lo que se les podría proponer a los estudiantes para que indaguen en torno a esta problemática? No necesariamente la misma pregunta, porque eventualmente la pregunta se va a modificar de acuerdo a la actividad que ustedes propongan. ¿Se entiende la idea del ejercicio? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ok, ya, me alegro. Entonces no les voy a entregar ningún formato, ninguna cosa predefinida, porque como es un modo de ejercicio, espero que ustedes lo puedan hacer de un modo más libre. No se trata de hacer un gran desarrollo, lo que es importante es que puedan imaginar, puedan pensar qué es lo que ocurre en cada momento del ciclo. ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la pregunta? ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la acción? ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la reflexión? ¿Cuál es el tipo de pregunta y cuál es la pregunta que ustedes formularían para gatillar la indagación, para generar el proceso de indagación? ¿En qué modelo se situarían? ¿Sería una indagación guiada o una indagación estructurada? ¿Y a cuál de los criterios de implementación ustedes creen que su propuesta respondería de mejor manera? Traten de armar un breve resumen de esos cuatro elementos para que el próximo miércoles comentemos algunas de sus respuestas, podamos compararlas y a partir de eso yo les voy a proponer ya la próxima semana el diseño de lo que va a ser la evaluación de la unidad 2, que va a estar muy en línea de lo que va a ser este ejercicio. Profe, respecto a lo que habló ayer de que iba a dejar en el aula un enlace para evaluarnos, que lo estuve buscando y no lo encontré. Toda la razón, no lo he colocado, lo voy a poner ahora para que no pase más el tiempo y tengamos la nota de esa primera evaluación, ¿ya? Ya, gracias. Ok, gracias a ustedes. Entonces, eso sería por hoy. Que tengan un buen resto de tarde y no dejen para último minuto el pensamiento en torno a este ejercicio, ¿ya? Nos vemos el próximo. Sí, dígame. ¿Sabe que la otra semana hay receso, cierto? Ah, tiene toda la razón, pero el receso parece que es martes y miércoles nomás, ¿no? ¿O es miércoles y jueves? No, martes, miércoles. Martes, miércoles. Sí, martes, miércoles. De acuerdo, entonces nos vemos el jueves. Y el jueves vemos lo que hayan podido hacer con este ejercicio. ¿Ya se hace en pareja o solo? Lo pueden hacer en parejas, no hay restricciones en ese sentido. Profe, disculpe, ¿para cuándo es? Para la próxima clase. Es un ejercicio, por lo tanto, ojalá lo puedan hacer, lo puedan avanzar, lo pueden trabajar en pareja o en grupo, como ustedes quieran. Ojalá puedan compartir su trabajo el próximo jueves. Ya, profe, gracias. Ok. Ya, chao, profe, cuídese. Chao, que estén bien. Buena tarde. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao a todas.